Hola, buen día. Mi nombre es Cintia María Escobar Barajas y voy a explicar brevemente qué es la evaluación psicológica cognitivo-conductual, un poquito de conceptos generales y definiciones y vamos a explicar un poco las ideas que vienen aquí en este mapa. Bueno, ¿qué es la evaluación psicológica cognitivo-conductual? Es un proceso que es sistemático que quiere identificar y describir el comportamiento humano en diferentes dimensiones, la emocional, la cognitiva y también la conductual. La ciencia detrás de esto es precisamente el conductismo, porque la conducta se ve como algo aprendido y que es modificable. De otro lado tenemos lo que es pues la parte cognitiva, en donde se destaca pues los pensamientos, las creencias que tenemos en lo que hacemos y lo que sentimos. Y aquí, ¿de qué manera participa el psicólogo? Bueno, el psicólogo es un observador, que es un mediador también del cambio, pero obviamente desde un punto de vista científico, porque va a, de manera objetiva, integrar la información, la conducta que se está observando, y lo va a ligar con estos pensamientos y los autorreportes que obviamente pues tenga el paciente cuando se hacen estas evaluaciones. ¿Cuáles son los elementos esenciales o las características principales de la evaluación? Es funcional. Esto quiere decir que va a entender cómo los estímulos y las respuestas y las consecuencias que tienen, se analizan y por tanto, por qué la persona hace lo que piensa. También está orientado a la parte científica y empírica porque se basa en la evidencia, se utilizan los datos que son observables, que se pueden medir y entonces se puede pasar a predecir o a describir y entonces modificar la conducta. También es algo que no tiene un solo método o un solo modo, o sea, no solamente hay una sola técnica. Se utilizan entrevistas, autorregistros, cuestionarios, la observación, obviamente, pruebas de diferente tipo para atender estas tres áreas que mencionábamos antes, la parte emocional, la parte cognitiva y obviamente la parte conductual. Este proceso no es algo fijo, no es algo que se tenga pues un formulario y ya. Es algo continuo, se va cambiando la dinámica conforme se necesita, porque esta evaluación no solamente va a ir al inicio de la terapia, sino que va a acompañar todo el proceso y se va a ir ajustando lo que el psicólogo cree o la hipótesis que se tenga conforme se va avanzando. Eh, no hay manera de generalizar en la evaluación psicológica. Es importante que esto sea individual. Cada caso se va a estudiar justamente de manera individual porque la historia de la persona y su contexto son diferentes en cada persona. Entonces, esto va a ser diferente, obviamente, también la evaluación para cada persona. No, o sea, sí hay normas generales a seguir, pero es importante hacerlo de manera individual. Se busca que exista un cambio. Entonces, ese es el objetivo principal, que se haga un plan de intervención para que surja un cambio y que entonces se puedan modificar estas conductas que la persona percibe como un problema. Este, ahí es a donde se quiere llegar con la evaluación. Obviamente, como comentaba, esto se va ajustando conforme va avanzando la terapia, entonces la retroalimentación tiene que ser de manera constante. Se van a aplicar escalas de autorreporte, los registros de la conducta, se va a ver cómo va siendo el progreso para ver si esta intervención está funcionando y si no, hacer los ajustes que sean necesarios. Bueno, ¿cuáles son las herramientas o las técnicas más comunes para esta evaluación? Hay diferentes. Vamos a utilizar diferentes. Principalmente la observación directa. El psicólogo va a encargarse de que esto se haga ya sea en un ambiente clínico o en un contexto natural, dependiendo de cómo vaya a ser la intervención. La entrevista es la parte yo creo que también fundamental de esta evaluación, porque la entrevista va a permitirnos identificar cuáles son los problemas, qué hay de contexto con la persona, cuáles son sus creencias, qué pensamientos vienen automáticamente. Y obviamente los registros que haga la persona, sus registros autorreportados, nos van a permitir conocer qué es lo que está pensando, porque lo va a escribir, cuáles son sus emociones y cómo se está comportando en situaciones ya específicas. También se va a acompañar obviamente de pruebas psicométricas que pueden ser entre cuestionarios, puede ser sobre depresión si fuera el caso, o ansiedad,
No sé, tal vez estemos tratando algún problema de autoestima. Va a depender obviamente la prueba al problema que se quiera abordar. Y finalmente, pues eso busca hacer un análisis funcional. Se busca que se comprendan por qué los antecedentes afectan actualmente y cuáles son las consecuencias que sí, las consecuencias en la conducta que se están presentando. Bueno, ¿qué usos o qué aplicaciones hay para la evaluación? Son muchos, pero podemos explicar algunos. Como lo había comentado, usualmente se usa la evaluación psicológica para trastornos como ansiedad, baja autoestima, depresión, tal vez fobias. Hay una persona que tiene un miedo muy fuerte a algo. A lo mejor es más bien un tema de impulsividad, en donde la persona no puede controlar este impulso. Entonces, se puede usar la evaluación para abordar estos trastornos de la conducta. Y también se puede realizar para entrenar en algunas habilidades específicas, tal vez de manera social, para solucionar este tipo de problemas. Por ejemplo, es que me cuesta trabajo, no sé, hablar con mis compañeros o me cuesta trabajo hacer amigos. Entonces se pueden ir entrenando algunas habilidades sociales. Y lo que comentaba antes, la evaluación permite verificar si el plan de intervención o la estrategia está funcionando, si la terapia en sí está funcionando, sino para poder ajustarlo conforme se vaya avanzando. Obviamente, hay limitaciones en la evaluación psicológica. eh, no es perfecto el método. Es difícil porque no es algo que puedas tú tomar y decir 1, 2, 3, 4 y estos son los números y ya. Al momento de que involucra personas, se puede correr el riesgo de que la experiencia humana solamente nosotros la llevemos solamente lo observable y nada más midiendo lo que podemos observar, pero hay varios aspectos que a lo mejor no estamos cubriendo. Entonces, es bien importante que el paciente también haga esa colaboración con el psicólogo, que también de esa retroalimentación, que nos indique qué está funcionando, qué no está funcionando, el problema que se quiere ver, porque al final lo que nos va a decir el paciente a los psicólogos es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, es importante pedir la honestidad y objetividad del paciente también cuando se llenan estos registros o estos cuestionarios. Y como psicólogos es importante también que no exista un sesgo al momento de verificar estos cuestionarios o autorreportes, porque si alguien vaya con una idea específica, de esa manera los va a interpretar. Entonces es importante también que las pruebas que se aplican sean lo más objetivas posibles para evitar cualquier tipo de sesgo, sobre todo porque estamos hablando de lo que siente una persona o lo que piensa una persona. Bueno, y la evaluación cognitivo-conductual es muy importante, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Bueno, a pesar de estas limitaciones que pudieran existir, la evaluación es uno de los modelos más usados y está validado en psicología en la actualidad. Entonces, no solamente nos va a ayudar mediante las herramientas que ya comentamos a hacer un diagnóstico, sino a comprender qué es lo que tiene activos o vivos esos problemas psicológicos y cuáles son las estrategias para poder abordarlos. Y al final de todo, la meta debe ser ayudar a mejorar la vida de las personas, que ellos se sientan mejor, que sus pensamientos y sus emociones respondan a la conducta que están haciendo, pero de una manera en que les ayude y que su vida sea mejor. Gracias.